bienvenidas una vez más a nuestra serie En los tacones de ella. Recordando que son historias de mujeres que han estado por mucho tiempo registradas en la Biblia, mujeres con muchas virtudes, muchos errores, como tú y como yo, pero al final simplemente son mujeres de carne y hueso. Hoy, en esta primera temporada, hemos estado estudiando los errores de muchas de ellas. Hoy queremos estudiar de acuerdo al libro de Génesis, capítulo 16, verso 2, y dice: dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Así que hoy el personaje que vamos a trabajar es Sara, bajo un tema muy especial que ha tocado a cada una de nosotras, y es el afán. Ese es el tema de hoy. Ahora, este afán viene de un verbo conocido llamado afanar. Afanar significa un deseo intenso que mueve a hacer una cosa. Es el empeño, es el interés que se pone en una cosa, y este verbo se usa hacia 5 sentidos en particular. La gente que trabaja mucho se dice está afanado, pero es porque está laborando. La gente que se fatiga también se le dice está afanado porque se está fatigando. Hay otros que le llaman más bien diligencia o empeño, entonces a este también se le reconoce como afán. Pero los dos últimos son los que creo se apegan perfectamente a esto que vamos a estudiar hoy. Es un deseo o una pretensión, o es algo que genera prisa, premura o celeridad. Así que cuando tú dices estoy apresurado, estoy acelerado, quiero hacer todo muy pronto, entonces estás afanado. Y esta situación es una situación que nos ha tocado a muchos. Ahora, el personaje de hoy, llamado Sara, es un personaje que vivió unas circunstancias muy similares a unas mujeres que después de ella vinieron a ser la mujer de su hijo y la mujer de su nieto. Todas tres padecieron una misma situación, y es que ellas en particular tuvieron problemas de esterilidad, y las tres cometieron errores por ese problema de esterilidad, porque de pronto tenían afán, porque de pronto tenían circunstancias muy adversas y difíciles. Y recuerde que muchas veces hemos escuchado que la esterilidad para aquella época era más una maldición, era un tema de vergüenza, que para estos tiempos. Una mujer que hoy no pueda tener hijos, pues simplemente le quedó la tristeza, adoptó y no ha pasado nada. El problema es que en aquella época la mujer demostraba de qué casta estaba hecha cuando tenía hijos. Así que era un gran problema para ellas. Ahora estudiaremos algunos puntos acerca de Sara. Vamos a estudiar todo lo que vivió, y no solo eso, lo bueno y lo malo. Vamos a mirar. Lo primero que puedo denotar es que era hija de Taré. Taré era el padre de Abraham, quiere decir entonces que ella era medio hermana de su marido. Lo segundo fue que su nombre era Sarai. Originalmente su nombre fue colocado como Sarai, pero luego Dios, en un proceso de transformación en la que venía trabajando en el corazón de ella y de su marido, pues les cambia el nombre y a ella le coloca Sara, que significa princesa. Muy hermoso nombre, ¿no? Que nos hayan cambiado el nombre por ser princesa, excelente. Pero también la palabra me enseña que ella vivió en Ur de los Caldeos. Esto es un territorio babilónico, en el cual no había adoración a Dios. Era un lugar de una cultura completamente idólatra, y eso era lo que ella y Abraham habían aprendido. Pero cuando ellos escucharon la voz de Dios, aún a ojos cerrados, simplemente por esta razón se les conoce a él como el padre de la fe, porque él siguió a la voz de Dios sin importarle si le conocía mucho, si no le conocía nada. Él le creyó a Dios y por eso fue prosperado. Ahora, la palabra me enseña que era una mujer muy hermosa, era muy atractiva, atraía la atención de muchos. De hecho, a muchos lugares donde él llegó, él le decía: di que somos hermanos, porque es que se preocupaba porque de pronto podían quitarle la vida y para quedarse con ella. Entonces, esta mujer era hermosamente atractiva. Ahora, si podemos mirar, ella en algún momento de su vida siguió los pasos de su marido mintiendo. Dice la palabra que llegaron a un lugar y antes de decir que eran marido y mujer, simplemente dijeron que eran hermanos. Ella obedece la voz de su marido y por consiguiente miente. Se expuso por su marido, con tal de que no le hicieran daño a su marido. Yo considero que la mentira nunca es buena, ni piadosa, ni nada, ni pequeña, ni grande. Es mentira, es pecado delante de Dios, no debe estar en nuestro lenguaje. Pero noto que muchas de las mujeres de la Biblia, muchas de ellas, por más piadosas que fueron, a veces usaron la mentira. Usted y yo necesitamos aprender que la mentira, por más que nosotros amemos al Señor, si usted miente, usted peca.
simplemente hay que omitirla de nuestra vida. Ahora, ella fue madre de Isaac, el padre de los mellizos, y fue madrastra de Ismael, un jovencito que más adelante vamos a estar mirando. Ahora, la mujer llamada Sara fue una mujer que tuvo hijos a los 90 años. Quiere decir, fue la mujer más vieja en tener un hijo. Yo creo que en la historia de la humanidad no se registra otra que a los 90 años o más de 90 haya tenido hijos. Ya estaba menopáusica. Ella definitivamente estaba viviendo un proceso ya que había perdido, ya estaba en plena época de ancianidad. Ahora, fue la única mujer en la Biblia donde se registran los años que tenía. A ninguna mujer se le registran los años, solo a ella. Dice la palabra que ella murió de 127 años. Y si saca la cuenta, ella lo tuvo de 90 y murió de 127. A la edad de 37 años, su hijo perdió a su mamá. Mire que por más que ella se afanó en tener, fue poco el tiempo que ella pudo entregarle a su hijo, a diferencia de otras mujeres que hicieron parte de la vida de los patriarcas, que vivieron muchos años y pudieron ver crecer y ver sus nuevas generaciones. Ella no pudo conocer ni siquiera a sus nietos. Ahora, fue la mujer más perfecta y más importante para el pueblo de Israel, luego de Eva, porque ellos la consideraban como su madre y de hecho la llamaban la madre de todos los vivientes. Ahora, su fe la hizo especial. ¿Por qué? Porque acompañó a su esposo en todo lo que pudiésemos pensar. Era una locura salir, dejar las comodidades, dejar el lugar donde estábamos ubicados. Pero simplemente ella le creyó lo que Dios había dicho y dijo: yo te acompaño, yo iré. A veces nosotras le decimos al marido: sí, yo voy y te acompaño, pero cuando estamos montadas en la situación y vemos la adversidad y la crisis, empezamos a renegar. Yo te dije, Viti, ¿ahora para qué me traíste? Hacemos como el pueblo de Israel, empezamos a quejarnos. Pero esa mujer no se quejó, estuvo allí acompañando a su marido como una mujer de fe, y por su fe fue honrada, obviamente dándole la oportunidad a Dios de tener un hijo. Ahora, esa mujer fue ejemplo. La palabra me enseña que Pablo fue quien la exaltó debido a que era sumisa, obediente, sujeta, honraba al marido. Y este temita de la sumisión casi no nos gusta que nos lo recuerden, sobre todo las mujeres que de pronto nos cuesta sujetarnos al marido. Es necesario entender que solo Dios fue el que hizo esa estructura y con Él es que tenemos que pelear. Pero del resto necesitamos obedecer, porque esta mujer fue honrada, fue levantada, fue exaltada a raíz de ¿qué? De su obediencia. Ahora, ella gozaba de un feliz matrimonio. No tendría por qué haber tenido ningún defecto, ninguna situación. Pero al final su tristeza era que era una mujer estéril. Yo creo que fue el mayor padecimiento de ella. 90 años y no había podido tener hijos. Y cuando Dios le da una promesa, empiezan los errores. Cuando Dios le dio la promesa, ella dijo: yo estoy a punto de morir. ¿Cuánto tiempo me quedará? Ya ella tenía 90 y hasta la entendemos. Porque si ya tenía 90, ya pudiese haber pensado: me voy a morir dentro de poco, o me puedo morir dando a luz, o simplemente no soy yo la que va a parir. ¿Quién será la que va a parir? Entonces empiezan todos los errores y quiero entrar en ellos ahora. Lo primero fue que ella mintió a favor de su marido. Luego lo hizo cuando le negó a los ángeles que ella se había burlado y que no había creído. Inicialmente, cuando los ángeles le dan la palabra de promesa, ella se echó a reír y ellos le dicen: ¿y dónde está tu mujer? ¿Y te estás riendo? No, yo no me estoy riendo. Y a veces las verdades a medias son mentiras. Entonces hay que abolirlas. El segundo error que ella tuvo es que tomó malas decisiones. ¿Cuántas de nosotras hemos tomado malas decisiones? Por el afán de cumplir un sueño, ese sueño de ella de ser madre y querer ayudar a Dios a cumplir una promesa que Él les había hecho. Déjeme decirle que a Dios nadie le puede ayudar. Él se las entiende solito. Lo que Él se inventa, Él lo culmina. Él no deja trabajos a media, porque aquel quien la buena obra empezó, dice la palabra, será fiel en completarla. Ahora, esta mujer no solamente tomó esta mala decisión de empujar de alguna manera a su marido a serle infiel, lo indujo a estar con otra mujer, cosa que en esta época es muy complicado. Yo no creo que ninguna mujer vaya y diga: vaya, acuéstese con ella y tengan un hijo para que yo pueda ser feliz. Yo creo que eso no se ve en estos tiempos, pero en aquella época me parecía como de locura que ella ofreciese a su marido en bandeja de plata a otra mujer, y simplemente por el deseo y el anhelo de tener un hijo. Si él mismo no había tomado la decisión de buscar ninguna otra mujer, ella le indujo a que lo hiciera. Ahora, tanto que decidió hacer, y présteme atención aquí, el primer proceso de
de gestación por sustitución. ¿Qué quiere decir? Eso que se llama hoy la madre de alquiler, eso que se conoce hoy como la maternidad subrogada. Esta es una práctica mediante la cual una mujer accede a gestar un bebé y a renunciar a su filiación, es decir, a todos sus derechos incluidos como madre. ¿Para qué? Para favorecer a una persona o a una pareja que no ha podido tener familia. Esa situación es complicada. Hoy se ve en algunos países, porque hay países en donde se encuentra prohibido, pero en aquella época ella lo hizo por el medio natural. Hoy lo hacen por inseminación artificial. En aquella época ella lo hizo de una manera natural, usando obviamente el método del coito. Ahora, no solamente indujo a su marido a tener y a estar con otra mujer, sino que no miró por fe, sino por vista. Cuando usted y yo miramos por vista, miramos lo natural. Nos despegamos de lo sobrenatural y dejamos de creer completamente en el Señor. Es necesario aprender a abandonarnos. Si Dios te ha dicho algo y te parece increíble, Él es el dueño de los increíbles. Nosotros nos queda de una manera muy práctica, difícil entender cómo Él se mueve, pero déjeme decirle que cuando Dios lo hace bien y lo hace perfecto. Pero hay otra cosa que ella hizo y fue que afligió a su criada. Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios que obra en medio y a nuestro favor solo cuando nosotros somos justos. Y la palabra me enseña: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y en esta situación ella se sintió presionada por la situación de esa criada que tal vez se mofaba delante de ella diciendo: tú no puedes tener hijos, yo sí. En alguna ocasión yo compartía con alguien y decía que las mulas no pueden tener hijos. Yo imagino que ella le diría: no, tú eres como una mula, no puedes tener hijos. Pero yo creo en que esta mujer debió dejarse guiar por el Espíritu Santo, debió dejarse guiar por Dios, y no fue así. Más bien practicó la violencia intrafamiliar. Son de los primeros procesos de violencia intrafamiliar, con vocabulario, con expresiones, con todo tipo de maltrato que se generó por parte y parte. Ahora, vamos a mirar los resultados de estas malas decisiones y la cantidad de errores que esta mujer cometió, a pesar de ser una mujer de fe. Su hijo, aparentemente, el que creyó que pudo haber sido de ella, que era Ismael, el hijo de su criada, resultó que se convirtió en un gran problema, no solo porque el hijo tenía mala conducta, sino que su madre le generaba mucha molestia, tanto que generó problemas de convivencia, al punto que ella resuelve echarla de la casa. Perdió la paz, una paz y una tranquilidad en medio de su matrimonio y de su hogar, que ella podía disfrutar de ella, pero a raíz de esta situación y de esta mala decisión que ella tomó, simplemente se sintió afligida. Ahora, ella fue causal de división entre Ismael y su padre. Dejó a un papá sin hijo y a un hijo sin papá. Su poca tolerancia y de pronto el mal manejo que le dio a esta situación, una situación que nadie generó, la generó ella, porque no fue Dios quien la generó ella. Como también tuvo la pérdida de la comunión de Dios con su familia. Dice la palabra que una vez esta mujer se acuesta, la criada se acuesta con Abraham y queda en gestación, duró 13 años Dios para volver a hablarles a ellos. ¿Sabe qué? Puso en dificultades, en serias dificultades, la comunión con Dios. Nada de lo que tú hagas, ninguna decisión que tú tomes puede venir a dañar tu relación con Dios. Todo lo que daña tu relación, tu intimidad, tu comunión con el Rey, entonces échalo fuera de ti, porque esto puede retrasar tu destino divino. Quizás en la vida de ellos esto hizo que se retrasasen sus procesos. Dios todo lo malo lo usa para lo bueno, y gracias a Dios que Él solucionó todos los errores que ellos de pronto en su momento cometieron. Pero muchas veces ponemos en dificultades, en serias dificultades a nuestra familia. Generó la división de pueblos. Hasta el día de hoy se genera conflicto entre estos dos pueblos a raíz de esos dos hijos, de Ismael y de Isaac. La conclusión para hoy sería: hay momentos en nuestra vida que nos afanamos por alcanzar algunas cosas o conseguir metas que Dios nos ha hecho a través de sus promesas, y queremos hacerlo en nuestras fuerzas, olvidando que el que lo prometió, Él lo cumplirá. Y tú no tienes que hacer ni mover nada, simplemente sé diligente, escucha la voz de Dios, mantén tu conexión con Él para que Él te guíe qué es lo que debes hacer, pero no te muevas sin que Él
te lo indique. A veces actuamos y usamos métodos y estrategias equivocadas. Dios no necesita ayuda para lograr en nosotros lo que Él ha prometido. La palabra me enseña que Él cumplirá su propósito en nuestras vidas. Hay que aprender a esperar en Él. Y lo que Él prometió, te aseguro que Él lo va a cumplir en el tiempo correcto y con las personas correctas. Solo debes confiar. Que Dios te bendiga, mujer.